localización glótica es la más frecuente en los países anglosajones, Estados Unidos, Canadá, y la supraglótica en los países, en la población latina y mediterránea, España y nosotros. Los tumores subglóticos van a ser los menos frecuentes en todas las poblaciones. En cuanto a la relación global de la incidencia en varones y mujeres, la relación es de varón a mujer de 7:1. Esta mayor epidemiología en cuanto a incidencia en varón no se debe a una predisposición genética, sino más bien ha estado relacionado a que los varones son aquellos que están mayormente expuestos a estos factores de riesgo que voy a mencionar a continuación. Más del 90% de los casos ocurren en mayores de 40 años y no hay predilección racial. Sin embargo, los afroamericanos presentan menor supervivencia y un diagnóstico a edades más jóvenes. En esta imagen se observa una masa irregular, una masa científica que surge de la cuerda vocal verdadera anterior derecha. En cuanto a los factores de riesgo, que es básicamente la etiología, el principal o los principales factores de riesgo son el tabaco y el alcohol. Se habla que, o se dice que el riesgo es proporcional a la intensidad y duración del consumo de tabaco o alcohol y va a disminuir lentamente tras el cese de estos. Sin embargo, no va a llegar nunca a un estado basal de riesgo, ¿no? Otro factor importante es el cáncer de cabeza y cuello. Indican que el principal factor de riesgo del carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello es la existencia previa de un carcinoma de células escamosas de cabeza y cuello. Bueno, eso es un dato a tener en cuenta. Y otros factores que no hay una información concluyente pero lo señalan vendrían a ser el reflujo faringolaringio debido a una irritación crónica de la laringe, el virus del papiloma humano, que es reconocido factor causal del cáncer de cuello uterino y de orofaringe. Sin embargo, aún no hay información concluyente en su relación con la laringe. Otras toxinas, como por ejemplo los gases de escape de motores diésel, el amianto, el polvo de madera y de cemento. Se dice que una exposición ocupacional a niveles desproporcionados de estos tóxicos podría ser un factor de riesgo, y alteración del microbioma de la cavidad oral. Como menciono, no hay información concluyente sobre estos 4 últimos. En cuanto a la patogenia, este tumor surge del epitelio escamoso estratificado o del epitelio respiratorio que ha sufrido una metaplasia escamosa. Comúnmente se va a desarrollar a partir de una condición precancerosa que se llama displasia escamosa queratinizante. En la displasia escamosa queratinizante, las células escamosas anormales se encuentran completamente dentro del epitelio. Con el paso del tiempo, estas células anormales se van a desprender de este epitelio y se van a extender hacia la capa subyacente, que viene a ser el estroma. Como se ve, es una representación de lo que... Este proceso se llama invasión y viene a evidenciarse aquí la transición de una neoplasia de esta displasia a carcinoma de células escamosas invasivo. En cuanto a la patogenia, se habla de una diferenciación escamosa que viene a ser el sello distintivo del carcinoma de células escamosas, que se caracteriza por la formación de queratina y la presencia de puentes intercelulares. En este corte histológico podemos ver aquí estos redondos que vienen a ser las perlas de queratina, algo así, y los puentes intercelulares, es característico de este carcinoma. En cuanto a grados histológicos, se van a dividir en 3 grados histológicos: bien diferenciado, moderadamente diferenciado y poco diferenciado. Se dice que tiene cierto valor pronóstico, ya que a menor diferenciación hay mayor malignidad. Sin embargo, esta gradación es subjetiva y puede estar influenciada por algún error de muestreo. En patrones de invasión, el tumor puede crecer de forma expansiva, tiene márgenes definidos, o infiltrativa, tiene márgenes difusos. En cuanto a la clínica, los síntomas del carcinoma van a variar según la región de origen del tumor primario. En este sentido, dividido en supraglótico, glótico y subglótico, iniciando con el supraglótico, la presentación clínica de este van a ser síntomas vagos, es decir, poco específicos,
indican que en algunos casos se puede manifestar inicialmente con adenopatías cervicales metastásicas. Como les mencioné adelante, la porción supraglótica, este espacio, es el que presenta mayores ganglios linfáticos. En ese sentido, puede manifestarse el cáncer con adenopatías cervicales metastásicas y sin ningún otro síntoma del tracto aerodigestivo superior. En cuanto a los signos y síntomas, el primero vienen a ser las parestesias faringias, se reconoce como picores, ardores, hormigueos, como presencia de cuerpo extraño. Y en casos más avanzados ya viene a aparecer la disfagia o linofagia, otalgia refleja, disfonía y hemoptisis. La disfagia y la linofagia están relacionados con la función de glutoria. Saben que al momento de tragar el bolo alimenticio, la epiglotis la laringe asciende hacia adelante y la epiglotis cae. En ese sentido, si hay alguna masa a esa altura, va a interferir con lo que es la deglución. Por eso se presenta la disfagia y la linofagia. La otalgia puede presentarse porque está inervado por el nervio vago, entonces puede presentar el paciente una otalgia refleja. La disfonía viene a estar más adelante, pero esto ya se va a deber a una alteración de la resonancia vocal. Puede presentar disfonía en casos, pongo acá todos estos síntomas en estadios avanzados, puesto que no está exactamente en las cuerdas vocales, sin embargo va a estar en la cavidad que se encarga de la resonancia de la voz. Entonces en ese caso podría presentar disfonía. Y hemoptisis por la presencia de alguna úlcera en la mucosa o exposición de vasos. En cuanto al pronóstico, viene a tener peor pronóstico porque puede manifestarse por la misma ubicación de los ganglios linfáticos, que pueda manifestarse primero como metástasis. En cuanto al glótico, la presentación clínica viene a ser síntomas más precoces porque a nivel de las cuerdas vocales, las cuerdas vocales son muy sensibles a cualquier alteración, a cualquier masa, por más pequeña que sea. Entonces el paciente acude de manera más temprana y se le suele realizar un diagnóstico más temprano. En ese sentido hay buen pronóstico. El principal síntoma va a ser la disfonía. El principal signo es la disfonía. Y en estadios más avanzados puede presentar disnea y estridor. En cuanto al carcinoma subglótico, los síntomas suelen ser más tardíos, suele diagnosticarse en estadios más avanzados porque no hay síntomas específicos en etapas tempranas. El inicio suele ser gradual e insiduoso, lo que puede llevar a un diagnóstico erróneo como el asma, ¿no? Y los signos y síntomas que da este carcinoma subglótico son la disnea y el estridor. Generalmente está asociado a mal pronóstico, por lo mismo que les mencioné, que viene a diagnosticarse tardíamente. En este video les muestro un carcinoma de las cuerdas vocales a nivel de la glotis. Respiro nada más, perdón. En cuanto al diagnóstico, el diagnóstico comprende estos tres, la historia clínica, la imagenología y la biopsia. En cuanto a la historia clínica, se debe indagar primero sobre los síntomas que ya les mencioné anteriormente, que está relacionado con la voz, la deglución y la vía aérea. Es importante reconocer los antecedentes, la exposición a tabaco y alcohol principalmente, si el paciente tiene alguna otra comorbilidad, y se debe realizar un examen físico exhaustivo de cabeza y cuello. Este examen comprende la cavidad nasal y oral, una exploración visual o palpación de las mucosas, el suelo de la boca, los 2/3 anteriores de la lengua, las fosas amigdalinas, el paladar, la mucosa bucal y la pared faríngea posterior. Se debe evaluar la movilidad de la laringe y palpar el cuello para detectar alguna linfadenopatía, y se utiliza, o lo recomendado es utilizar un laringoscopio flexible para examinar la mucosa de la nasofaringe, la orofaringe, la profaringe y la laringe. El examen indirecto con espejo es una alternativa
pero solo puede visualizar la base de la lengua y algunas estructuras laríngeas, y algunos pacientes no lo toleran. Importante visualizar a través del laringoscopio irregularidades de la mucosa, si hay alguna alteración de la movilidad de las cuerdas vocales, el acúmulo de secreciones, las asimetrías anatómicas y si hay hemorragia. En cuanto a la imagenología, hay 3 estudios. Los estudios vienen a ser la tomografía de con contraste. Este es el estudio preferido. Además de ello, puede pedirse una resonancia magnética o una tomografía por emisión de positrones. Esto tiene un alto costo, entonces no se suele realizar. El estudio preferido es la tomografía de cuello con contraste. Las ventajas: estos estudios van a servir para ver la extensión del tumor primario y afectación de subsitios laringeos, si hay invasión del cartílago o alguna diseminación extralaringea y linfadenopatías. El tercer paso viene a ser la biopsia, y se suele realizar una biopsia por aspiración con aguja fina para realizar un diagnóstico tisular o para ayudar a la estadificación en pacientes con un tumor primario conocido. En imagen pueden observar un carcinoma supraglótico en estas 2 primeras y un carcinoma glótico izquierdo, del lado izquierdo. La estadificación solo se realiza para el carcinoma de células escamosas, no para los tumores no escamosos. Este sistema corresponde al año 2017 y tiene en cuenta la extensión del tumor primario, la ausencia y presencia y extensión de metástasis en los ganglios linfáticos regionales y la ausencia y presencia de metástasis a distancia. Este es el sistema TNM. Está dividido en supraglotis, subglotis y la diseminación a ganglios linfáticos. Haré énfasis en el supraglótico y el glótico, que son los más comunes. Como pueden observar, se clasifican T1, T2, T3, T4. La extensión, podemos reconocer extensión local y cuerda vocal. Si afecta o no la movilidad de la cuerda vocal, van a tener esta clasificación. De igual modo en la glotis, y a partir de esta estadificación es que se establecen estadios del 1 al 4. Es importante los estadios, puesto que a partir de esto se realiza el tratamiento. Una vez hecha la estadificación, es importante, como les mencioné en la parte inicial, hay variantes histológicas de este carcinoma de células escamosas. A continuación les presento un resumen de las principales variantes histológicas, destacando 5 subtipos: el carcinoma de células fusiformes, el carcinoma escamoso acantolítico, el carcinoma escamoso papilar, el verrugoso y el escamoso basaloide. Los aspectos más importantes incluyen la frecuencia, están desde raro a común, la localización predominante, la glotis para el carcinoma fusiforme de células fusiformes, la piel expuesta en el caso del carcinoma acantolítico y la supraglotis para el resto. Y las características, cada uno tiene características histológicas distintivas. Además de ello, van a variar en cuanto a su comportamiento, desde comportarse realizando metástasis raras con una agresividad alta hasta hacer metástasis más frecuentes. Los tratamientos van desde cirugía conservadora hasta enfoques radicales, como son la radioterapia, quimioterapia, y el pronóstico va a variar desde excelente. Por ejemplo, en el caso del carcinoma verrugoso, tiene una supervivencia de 5 años mayor, a diferencia del resto. Estos factores van a subrayar la importancia de hacer un diagnóstico preciso para adaptar el manejo terapéutico y predecir así cómo va a comportarse de manera clínica. En cuanto al tratamiento, existen varias opciones de tratamiento para pacientes con cáncer de laringe. La cirugía y la radioterapia han sido por mucho tiempo las 2 modalidades de tratamiento más importantes. En los últimos años ha habido una combinación, por ejemplo, de la radioterapia con la quimioterapia, surgiendo así la quimioradioterapia. Aquí les presento el tratamiento en líneas generales, como principio general, para los estadios tempranos, el estadio 1 y 2, y los estadios tardíos 3 y 4. Para el estadio temprano 1 y 2 se trata
de una terapia de modalidad única, es decir, puede darse radioterapia o una cirugía de preservación. Dentro de la cirugía de preservación hay diversas técnicas, está la microcirugía láser transoral, la cirugía robótica transoral y la laringectomía parcial abierta. La preferida es la microcirugía láser transoral. En cuanto a los estadios tardíos, que viene a ser del 3 al 4, se habla de una terapia de modalidad combinada, ya sea cirugía primaria seguida de radioterapia o quimioradioterapia, o un quimioradioterapia o radioterapia primaria seguido de una cirugía para rescate. La selección de qué modalidad usar inicialmente debe realizarse tras una cuidadosa consideración de varios factores. Factores de enfermedad, la edad del paciente, etc. Y finalmente, dentro de los tumores malignos no escamosos, les presento los tumores neuroendocrinos, el condrosarcoma y los tumores de glándulas salivales, que en ese orden son los más frecuentes dentro de su infrecuencia, porque sabemos que los carcinomas de células escamosas son los más frecuentes tumores malignos de la faringe. En primer lugar, los tumores neuroendocrinos, estos son después de los carcinomas de células escamosas, las segundas neoplasias más comúnmente diagnosticadas en la laringe. Estos incluyen el carcinoma típico y el carcinoma de células pequeñas. Este carcinoma atípico se clasifica como moderadamente diferenciado. Sin embargo, el carcinoma de células pequeñas es pobremente diferenciado, quiere decir que es muy agresivo. Él tiene una tasa de supervivencia menor. La presentación típica clínica de estos tumores neuroendocrinos no varía significativamente a la del carcinoma de células escamosas y va a depender de la ubicación del tumor primario. Bueno, y aquí les presento un cuadro comparativo con algunas características. En cuanto a los sarcomas, el más común, aunque raro, ya que tiene una frecuencia de 0.1%, viene a ser el condrosarcoma. La localización más común es en el cartílago cricoides. Afecta principalmente a hombres de 50 a 80 años. Generalmente es de bajo grado y de crecimiento lento. Los síntomas incluyen disnea, estridor, disfonía o masa cervical. El tratamiento es quirúrgico y la supervivencia es de 5 años aproximadamente. Y finalmente, los tumores de glándula salival. La laringe tiene numerosas glándulas salivales, especialmente concentradas en la supraglotis. Estos tumores de glándula salival son raros, constituyen menos del 1% de los tumores laringeos. La mayoría son malignos, el carcinoma mucoepidermoide o el carcinoma de adenoide quístico. Muy bien, entonces, ¿cuál es el carcinoma el tumor maligno más frecuente en laringe? El carcinoma de células escamosas. Ya, perfecto. ¿Y en qué localización tiene mejor pronóstico? La glotis. La glotis, muy bien, ¿por qué? Porque a este nivel no hay muchos ganglios linfáticos. Además de ello, se suele diagnosticar de manera más anticipada, puesto que el paciente viene con la disfonía, ¿no?, que es el síntoma más característico de este nivel. Muy bien, perfecto. Muy bien, gracias. Entonces deja de compartir y empezamos con las exposiciones de oído. Con esto ya hemos terminado la parte de laringe. Empezamos con las exposiciones del oído. Nos tocaba prácticamente hoy nuestro examen, nuestro segundo aporte, pero bueno, obviamente por el paro no lo podemos hacer. Sin embargo, la delegada me ha solicitado que ustedes se van a poner de acuerdo y me van a avisar cuándo vamos a realizar el examen de faringe. Mientras tanto, entonces, continuamos con las exposiciones de oído. ¿Ya? Muy bien. A ver quién le toca. Aide Hincho. Entonces, continuamos con Alondra Huamantupa. Hola, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Vamos a empezar con otitis media aguda. Para empezar,
Vamos a hablar sobre la anatomía del oído medio. En la anatomía, bueno, el oído medio va a estar ubicado entre el oído externo y el oído interno. Su función principal es de transmitir las ondas sonoras desde el tímpano hacia el oído interno mediante las vibraciones de los huesecillos. Su ubicación se va a encontrar en el hueso temporal del cráneo, específicamente en la porción petrosa. Va a estar comunicada con el oído externo a través de la membrana timpánica y con el oído interno a través de la ventana oval y de la ventana redonda. Y en la nasofaringe a través de las trompas de la trompa de Eustaquio. Su división del oído medio se divide en tres partes, ¿no? Primero la cavidad timpánica, que es la parte principal que contiene los tres huesecillos, como es el martillo, el yunque y el estribo. Por segundo tenemos lo que es el epitímpano, que es la parte superior de la cavidad timpánica, que va a estar alojada lo que es la cabeza del martillo y la apófisis corta del yunque. Tercero vamos a tener el hipotímpano, que es la parte inferior ubicada por debajo del nivel de la membrana timpánica. Entonces, podemos definir la otitis media. La definición de la otitis media aguda es la inflamación del oído medio más la difusión acompañada de los signos de inflamación, que va a ser el abobamiento, el eritema o la perforación de la membrana timpánica. Y va a tener algunos síntomas, ¿no? Bueno, aquí en la imagen se observa un oído medio normal, y aquí la diferencia de otitis media aguda, que hay una infección en el oído medio. Sus síntomas va a ser dolor, otalgia, irritabilidad y fiebre. La fiebre va a ser más de 38 grados. En la epidemiología, bueno, la otitis media aguda afecta en un 62% a los niños menores de 2 años y su pico entre los 6 a 18 meses. Esta es la principal causa de la prescripción de antibióticos terapia en pediatría y puede repercutir en la audición, en el lenguaje y en el rendimiento escolar, ¿no? En la fisiopatología, bueno, de la otitis media aguda, va a ser las infecciones ya sean virales de las vías aéreas superiores, generando ya un edema nasofaringeo y obstrucción funcional mecánica de las trompas de Eustaquio y la presencia negativa resultante que lleva a la transducción del líquido del oído medio, creando ya un ambiente hipóxico rico en nutrientes para las bacterias. En cuanto a la respuesta inflamatoria, hay una activación de los receptores del reconocimiento de los patrones de los bacterianos, induciéndose a la producción de las citoquinas con las interleucinas 1 alfa y los factores de necrosis tumoral alfa. Y migra de neutrófilos y el exudado purulento eleva lo que es la presión en la cavidad timpánica, ya en este caso causando ya el dolor y el abombamiento del tímpano. En casos también que haya la ruptura espontánea de la membrana timpánica, puede producir ya otorrea y va a aliviar lo que es el dolor del paciente. En su etiología vamos a tener la etiología bacteriana y viral. No, ella es la que ha expuesto. Ya. Muy bien, Ruth, por favor, ¿podrías regresar a tu primera diapositiva?
anatomía que ya les ha descrito del oído medio, siempre es importante reconocerla, ¿no es cierto? Y como ha mencionado vuestra compañera, uno de los aspectos importantes que tiene que ver con la etiología de la otitis media aguda es la función de la trompa. Muy bien, sigue. Bien, entonces, la definición. ¿Cuál es la definición de otitis media aguda, Ruth? Hay la inflamación aguda de la mucosa del oído medio con presencia de fusión acompañado de signos de inflamación, como es el abombamiento, eritema y perforación. Bueno, abombamiento y eritema es lo mismo. Ya, los signos, pero antes del abombamiento sería la congestión, el eritema de la membrana timpánica y de la mucosa del oído medio, ¿cierto? Entonces, a medida que esto va evolucionando, va edematizándose más la mucosa del oído medio como la membrana timpánica, y ahí es cuando se produce la hipersecreción de moco y que generalmente está infectado, ¿no es cierto? Entonces, cuanto más moco haya en esta caja del oído medio, como lo muestra en la figura en la última inferior derecha, entonces hay tanto líquido que está buscando un sitio por donde salir y no lo hace por donde normalmente debiera hacerlo, por la trompa de Eustaquio, porque el edema de la mucosa de la trompa pues no lo permite, está sellando la trompa de Eustaquio, entonces busca el sitio más fácil para salir ese líquido, que sería pues romper la membrana timpánica, ¿no? Entonces los síntomas, como he dicho, otalgia primaria sería u otorinia, en el niño irritabilidad, fiebre, malestar general, en fin. A ver, sigue la siguiente diapositiva. Entonces, bueno, es más frecuente en los niños y hay audición, equilibrio, lenguaje, rendimiento escolar, bueno, disminuido porque tiene que faltar esos 2-3 días que está con intenso dolor, ¿no? Muy bien, sigue otra diapositiva. Ya, hemos dicho la obstrucción de la trompa de Eustaquio y la creación de presión negativa, que eso hace de que se haya secreción, hipersecreción de moco a nivel del oído, que se sobreinfecta y se convierte, bueno, en secreción purulenta. Muy bien. Sigue el siguiente, ahí estoy tratando de pasar. El germen más común, ya lo he dicho ahí, el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae y la Moraxella catarrhalis, ¿cierto? Sigue. Muy importante que nos ha descrito la función de la trompa de Eustaquio y la variación anatómica durante la infancia. Este detalle es muy importante. Como dijo vuestra compañera, la trompa de los niños es más horizontal y más ancha también. Entonces, por eso es muy importante un factor mecánico por el cual puede producirse la otitis media aguda, es la forma de amamantar. Al niño hay que amamantarlo sentado, nunca acostado horizontalmente, por esta variante anatómica. Si el niño está acostado y le damos leche, teta, entonces la leche muy fácilmente puede regurgitar a la nasofaringe y de allí, como la trompa es más ancha y más corta, entrar al oído medio y causar otitis media aguda, ¿no? Por sobreinfección de en este caso leche que le ha entrado al oído. Entonces, por eso es un detalle muy importante para que recuerden que al niño siempre hay que amamantarlo semisentado, nunca en posición horizontal. Esa es la forma para protegerlo, ese oído, de que se infecte, ¿no? Por esa posición anatómica. Y también eso de succionar la presión negativa que hace. Entonces, si están con los famosos chupetes, entonces van succionando y van creando presión negativa, que eso a su vez va inflamando la trompa y creando mayor presión negativa. ¿Sigue? Bueno, hay algunos factores predisponentes, ¿no? Tal como lo ha manifestado vuestra compañera: paladar hendido, Down, la forma de amamantamiento. Aquí en el amamantamiento solamente lo dicen en cuanto al valor inmunológico y alimenticio que
que tiene la leche materna, ¿no? Pero a veces se olvidan del detalle que acabamos de decir, que en posición horizontal no es conveniente amamantar. Siempre sentado, todo esto para proteger el oído. ¿Sigue? Entonces, las características que vamos a ver de la membrana timpánica en su evolución prácticamente. Primero, bueno, aquí la figura es un tímpano normal, pero lo primero, ese tímpano, aún sin abombamiento, estaría rojo, ¿no? Vale decir, eritematoso. En la segunda fase ya hay una hipersecreción de moco, entonces ya hay un abombamiento de la membrana timpánica, que eso representa que hay abundante líquido dentro de la caja timpánica haciendo presión hacia la timpánica y buscando un lugar de drenaje. En esa imagen, por ejemplo, claramente podemos ver la famosa imagen de dona, porque la dona tiene su hueco, ¿no?, central y es una cosa gruesa a su alrededor. Entonces eso, ¿por qué ese hundimiento de la parte central? Porque el ombligo, en el ombligo, la membrana timpánica está muy adherida al martillo, entonces no es fácil separar. Entonces esa parte está hundida, la del ombligo, y el resto está sumamente abombado. Y, por cierto, recordar ahí un caso muy típico en la evolución de la otitis media aguda, que el paciente, como lo ha dicho vuestra compañera, es de evolución muy rápida, ¿no es cierto? Entonces el paciente normalmente ha estado resfriado con una semana de anticipación más o menos, aparentemente sin mayores problemas. Y también ahí, haciendo un paréntesis, la forma de sonarse la nariz es muy importante también para proteger el oído medio, porque si está con gripe o con secreción y está sonando fuerte, y generalmente, no sé por qué la gente tiene la costumbre de presionar y sonar, o sea, prácticamente están haciendo maniobras de salva. Entonces, en ese caso, más que la salida de moco a través de la nariz, la estamos empujando hacia la trompa de Eustaquio y hacia el oído. Entonces, la forma ideal para proteger el oído, la forma de sonarse la nariz, es primero un lado y después el otro, no los dos lados juntos, para no empujar las secreciones y contribuir a que el proceso infeccioso vaya o ascienda por la trompa hacia el oído medio. Segundo, de que el paciente súbitamente, como dice, ¿no?, refiere dolor. El paciente puede decir, no sé, anoche a las 10 de la noche me empezó un dolor intenso del oído que no me pasaba con nada. A las 3, 4 horas empezó a salir una gotita de sangre y luego líquido y el dolor cesó. ¿Por qué? Porque ya esa presión, esa lugar por donde está buscando salir el líquido purulento, entonces ha logrado romper la resistencia de la membrana timpánica y ya el líquido está saliendo y la presión, por supuesto, ya disminuye, ya que ha encontrado un lugar de drenaje y el dolor va a disminuir, ¿no? Entonces, en ese momento, la otitis media aguda no supurada se convertiría en otitis media supurada. Muy bien, siguiente diapositiva. Bueno, en los exámenes auxiliares, la timpanometría, lo vamos a ver después, es prácticamente una prueba que mide el movimiento de la membrana timpánica. Y bueno, en estos casos se halla una curva B o una S desviada hacia la izquierda. Y en la mayoría de ustedes, o con todos, creo que ya hemos hecho audiometría, ¿no es cierto? Entonces miren aquí en el dibujo, la vía ósea está dentro de los límites normales y la vía aérea derecha está por debajo del nivel normal. Entonces, esto es una hipoacusia conductiva. Cuando hemos hecho audiometría, ¿se acuerdan? Hemos dicho que una hipoacusia conductiva nos representa patología de oído medio y externo. Siguiente. Bueno, del abombamiento acabamos de hablar, por qué se presenta y cómo termina. Sigue. Bueno, el tratamiento básicamente para los estreptococos y el Haemophilus es pues las penicilinas y sus derivados. Entonces, dependiendo del grado, de la edad y de todo, habría que dosificar o amoxicilina, o si se sospecha de
beta-lactamasas, entonces amoxicilina con ácido clavulánico. Y en los que son alérgicos sería la citromicina, claritromicina, como sustitutos. Muy bien, ¿queda claro allí? Ya, muy bien, gracias, deja de compartir. Muy bien, ya que vuestra compañera Cincho no está presente. Ahorita Aide me acaba de escribir y no tiene... Deja de compartir la pantalla, gracias. Perdón, decías que te acaba de escribir. Sí, no tiene señal. Ya. Muy bien, entonces ya vuestra compañera adelantó algo de la anatomía del oído, pero vamos a recalcar. A ver, lamentablemente, mejor dicho, bueno, siempre hay que hacer el recuerdo anatómico para poder entender lo que pasa y cuáles son las alteraciones, ¿no es cierto? Muy bien, entonces el oído es todo lo que ven aquí en este dibujo, y se divide en tres. El oído externo, que a su vez se divide en dos partes: el pabellón auricular u oreja y el conducto auditivo externo. Y luego viene el oído medio, que es detrás de la membrana timpánica, prácticamente la caja del oído medio y la trompa de Eustaquio. Y después de donde el estribo golpea la ventana oval, y en todo caso en este momento en el que golpea la ventana oval ya se mueven los líquidos endolinfáticos, esa parte es la cóclea y el vestíbulo laberíntico, ¿cierto? Entonces a eso se le llama oído interno. Y de aquí vienen dos nervios. De la cóclea sale el nervio coclear y de la parte del laberinto vestibular sale el nervio vestibular. Y juntos discurren por la mayor parte del hueso petroso hasta salir en el conducto auditivo interno, ¿no? Entonces este es el nervio cócleo-vestibular. Bien, entonces ahora, ya que vamos a hablar de otitis externa, nos vamos a abocar a lo que es el oído externo. El oído externo, como hemos dicho, es el pabellón auricular y el conducto auditivo externo. Entonces, a nivel del oído externo del pabellón pueden haber también diversas patologías que ya las iremos describiendo un poco más adelante, y ahora nos vamos a abocar a lo que es la infección y alteración del conducto auditivo externo. El conducto auditivo externo, bueno, para recordar y aprovechar la imagen, aquí están bien señaladas las partes del pabellón auricular, ¿no? El hélix, este cartílago en la parte externa del oído, el antihélice, que está en la parte media, que generalmente se divide así como una y ligeramente forma una cavidad cóncava que se llama la concha, y luego ahí en la parte inferior el antitrago, y al frente está el trago, en la parte anterior del conducto del pabellón auricular. Y bueno, este surco posterior, que sería detrás del antihélice, ya dando forma al lóbulo de la oreja. Bien. Y el conducto auditivo externo tiene a su vez tres partes. Dos de ellas son óseas y la parte externa es, como ven aquí en la figura, fibromuscular y con tejido adiposo. En cambio, los 2/3 internos del conducto auditivo externo es un tubo óseo. Bien, entonces vale decir que no se mueve. Otra vez recordando la anatomía, el conducto auditivo externo no es tan derechito como se ve aquí. El conducto auditivo externo normalmente es sinuoso. Sinuoso se llama porque es como una S, ¿ya? Que aquí en la parte justo de la parte de la unión ósea con la parte fibromuscular tiene un pequeño levantamiento, ¿no? Es el istmo del conducto auditivo externo. Entonces, normalmente para poderlo ver, por esa forma sinuosa que tiene, es que cuando examinamos el oído tenemos que levantar un poco el hélix hacia arriba y hacia atrás y el trago adelante para horizontalizar, para volverlo horizontal el conducto auditivo externo y podamos ver todo el conducto hasta la membrana timpánica.
Entonces el conducto tiene una longitud de 2 a 3 centímetros, un diámetro de 5 a 9 milímetros en el adulto, la membrana más o menos mide 1 centímetro cuadrado. Normalmente el conducto auditivo externo es cilíndrico y está inervado por el nervio facial trigémino y el vago. Recuerden, en las prácticas siempre les he hecho notar que cuando tocamos la parte superior del conducto auditivo externo, por alguna razón, cuando estamos limpiando el oído, el paciente produce tos. ¿Por qué? Porque en esa zona que está inervada por el nervio de Arnold, que es rama del vago, del 10º par craneal, existen receptores para la tos, que luego iremos viendo un poco más adelante cómo es esto de la tos. Y la movilidad está hecha por el nervio facial. Sobre todo, aquí el pabellón auricular tiene pequeños músculos inervados por el nervio facial y bueno, en los humanos ha perdido un poco su movilidad, ¿no? En los animales ustedes ven que son muy ágiles, suspicaces, moviendo las orejitas adelante, atrás, abajo, etc. Dependiendo de el sonido que venga, entonces ellos van moviendo las orejas. Los humanos hemos perdido un poco esta cosa de movilidad, sin embargo hay personas que logran movilizar el pabellón auricular voluntariamente porque son músculos estriados los que tenemos ahí a nivel del pabellón auricular y son pequeños, por supuesto. Entonces, reiterando lo que dijimos aquí, el conducto auditivo externo tiene un tercio externo, que es porción cartilaginosa y fibromuscular, y los 2 tercios internos, que son básicamente de vía ósea. El conducto auditivo externo y el pabellón auricular, o sea, todo el oído externo, está tapizado de piel normal, la misma que tenemos en el resto de la piel, con pequeñas variantes que aquí en este tercio externo existen unas glándulas, es donde prácticamente el vestíbulo, donde tenemos ahí los vellitos a nivel del conducto auditivo externo, en el vestíbulo del oído externo, y también glándulas sebáceas modificadas, que son glándulas ceruminosas, que producen cerum. Entonces recuerden ustedes que en este tercio externo, en el vestíbulo, donde están los vellitos, es donde se produce el cerumen. Eso lo iremos viendo para después cómo es otra patología. Lo mismo aquí para hacer énfasis que en este tercio externo, en la parte del vestíbulo, es donde están los vellos y las glándulas ceruminosas, que son glándulas sebáceas modificadas. Muy bien, entonces, como todo órgano tiene, por supuesto, elementos que lo pueden atacar y causar patología. Primero, como es piel la misma que tenemos en el resto, está susceptible a tener todas las enfermedades de piel que ustedes habrán estudiado en dermatología, ¿no? Psoriasis, impétigo, forúnculos, en fin, todas las patologías de piel que, como les reitero, hayan ustedes estudiado en dermatología. Sin embargo, existen algunas pequeñas variaciones. Muy bien, entonces, como siempre, la mayoría de los órganos que tenemos un sistema de protección, ¿no? Ahora, ¿cómo se protege el oído? Desde la parte más externa, con los vellitos que tenemos a nivel del vestíbulo del oído. Entonces, esos vellitos protegen que entren pues elementos grandes a nivel hacia el conducto auditivo externo. Y también otro elemento de protección que lo vamos a estudiar enseguida son las glándulas ceruminosas. El cerumen no es una formación patológica, sino es una producción normal de un elemento que se llama cerumen, que tiene la función, esa característica que tiene un poco pegajosa, que cubre el conducto auditivo externo. Primero por esa característica media
pegajosa y grasosa que tiene, lubrica el conducto. Segundo, en la masa media pegajosa también se pegan partículas que podrían estar entrando al oído, polvo por ejemplo, o a veces cuando se rapan la cabeza, pedazos pequeños de pelo por ejemplo, o algunos otros elementos que se quedan pegados, o insectos pequeños que podrían quedarse pegados en esa sustancia pegajosa como es el cerumen. Bien, entonces ya estamos hablando de esto del cerumen. Siguiente diapositiva. Entonces aquí justo decía, ¿no? Esa calidad pegajosa que tiene el cerumen atrapa diversos desechos, polvo, pequeños insectos, etcétera, para que no entren en el conducto auditivo externo. Sin embargo, puede en algún momento este conducto auditivo externo tener patología relativamente frecuente. Entonces tenemos lo que es la otitis externa, vale decir otitis, pero del oído externo, prácticamente pabellón, no digo conducto auditivo externo. ¿Y esto por qué ocurre infección, inflamación del otitis del oído externo? Por diversas formas. Existen varios gérmenes que pueden atacar el conducto auditivo externo. Como es piel, uno de los más frecuentes son los estafilococos, por ejemplo, y dependiendo también del sustrato inmunológico del paciente, pueden atacarlo también otros gérmenes. Entonces, un porcentaje en una piel indemne, por ejemplo, lo más común, ¿no?, es el estafilococo aureus. Luego el estafilococo epidermidis, y en patologías que existe un sustrato de inmunodeficiencia, por ejemplo, diabéticos, gente que sufre de cáncer, SIDA, etcétera, otros, pueden atacar las pseudomonas. Y también pueden ser susceptibles de ser atacadas por hongos como son la cándida y los diversos aspergillus, ¿no? Y también algunos tipos de bacteroides en algunos casos. Muy bien. Entonces, las causas predisponentes para que exista la otitis externa. Tenemos causas traumáticas, vale decir, agresión directa en el conducto auditivo externo. Lo más común es lo que están viendo ahí en la foto inferior, ¿no? La manipulación del conducto auditivo externo. Ahí ven con un hisopo, pero la gente se mete en mil cosas, lapiceros, llaves, ganchitos, palitos, etc. Y también la extracción en demasía del cerumen, que como ya hemos visto, el cerumen es un elemento protector, ¿no? En otras causas no traumáticas tenemos la humedad. Entonces, las otitis externas, por ejemplo, son muy frecuentes en las etapas de vacaciones, pues que los niños están ahí remojando en la piscina día y noche. Entonces, se crea una alta humedad a nivel del oído, y más si es que están en climas húmedos y, bueno, cuando hacen mucha inmersión en el agua, ¿no? Entonces, ¿esto qué pasa? Cuando hacen inmersión, cuando hay mucha humedad, crean que, primero, sacar, barrer el cerumen, que normalmente es un elemento protector. Y al quedar desnudo de protección en el conducto auditivo externo, y además con la maceración, la reiterada, o mejor dicho, intensa humedad a la que se está sometida el conducto, pues agrieta la piel del conducto auditivo externo y así produce mayor tendencia a sobreinfectarse. Ahora, condiciones anatómicas, como dice aquí, ¿no? La estenosis o la exostosis. Estenosis es un estrechamiento de la luz del conducto auditivo externo, y la exostosis son pequeñas, podríamos decir, tumores óseos que crecen a nivel del conducto auditivo externo, generalmente múltiples bilaterales, que también tienen relación a exposición crónica, como son los nadadores, por ejemplo, ¿no? Otro que tenemos, obstrucción del conducto auditivo externo, por ejemplo, el uso de tapones que están allí ocluyendo la
la entrada del aire al oído, entonces eso también predispone a que haya una mayor humedad en los oídos y barrido del cerumen, como hemos dicho, ¿no? Y alteraciones dermatológicas, como les decía hace un momentito, todo lo que puede atacar a la piel, dermatitis alérgica, psoriasis, impétigo, bueno, etc. Y también secuelas de radioterapia. Ustedes saben que la radioterapia ya daña el tejido y si por alguna razón han sido sometidos a esa zona a radioterapia, entonces la resistencia de la piel de esa zona no va a ser la misma. Entonces los factores predisponentes, reiterando exceso de humedad. ¿Por qué hay exceso de humedad? O porque están haciendo natación, al ducharse se meten ahí mucho jabón, agua permanentemente y en el oído que causa exceso de humedad. Cuando hay mayor profundidad en el receso timpánico, o sea, vale decir, cuando, o en otras palabras, cuando esa humedad persiste por alguna condición anatómica en el oído. Y también, ya lo hemos dicho, los traumatismos, ¿no? Los hisopos, estás metiendo cosas en el oído, y el cambio del pH del conducto auditivo externo. El pH del conducto auditivo externo es ligeramente ácido. El cerumen tiene la función de mantener el pH del oído para evitar infecciones. Esa es otra de las modalidades en que se protege el conducto auditivo externo. Entonces, el lavado excesivo del oído o que se echen sustancias alcalinas igualmente va a producir mayor tendencia a que el oído se infecte. Muy bien, entonces en el oído existen básicamente dos tipos de otitis externa, que le decimos. Una otitis externa difusa y otitis externa localizada o circunscrita. Entonces, la otitis externa, no sé si aquí las tengo. Ya, sí, después vamos a ver. Entonces, aquí estamos hablando más de la otitis externa difusa. ¿Qué quiere decir? De que todo el conducto, todo el diámetro del conducto auditivo externo está con la lesión esta infecciosa que lógicamente al haber un proceso infeccioso, ya hemos dicho, infección, inflamación, que debe haber edema, eritema, ¿no es cierto? Y el edema que hay a nivel del conducto auditivo externo a veces es tan intenso que causa estenosis total del conducto auditivo externo, temporal por supuesto, porque esa estenosis está causada por el edema y la secreción que se produce en este proceso infeccioso. Reiterando que los más comunes, los gérmenes más comunes, son los estafilococos. Las pseudomonas, bueno, cuando hay demasiada maceración o cuando hay algún sustrato de inmunodeficiencia. Muy bien, entonces, en las otitis externas difusas, y sobre todo en bueno, aquí aprovechando la imagen, miren ustedes, el conducto auditivo externo está totalmente, la piel del conducto edematizada, está congestiva y está hipersecretando, ¿no? Entonces todo eso causa una estenosis del conducto. ¿Y qué va a causar? Por supuesto, dolor, va a haber aumento de calor a nivel de ese oído, incluso puede producir fiebre, malestar y sobre todo mucho dolor. Entonces, reiterando de que el cerumen es una barrera protectora importante por todo lo que ya hemos descrito y no es bueno estar librándose de ella porque la predisponemos al oído a tener la otitis externa. Entonces, la otitis externa difusa, como ya hemos visto una vez más, es todo el perímetro, la piel del conducto auditivo externo, como ven aquí, con gran edema, con
congestivo y con secreción del oído, que puede ser leve, moderada, severa, dependiendo de la intensidad. Entonces, un ratito voy a colocar la batería, un momentito. Ahora sí. Muy bien. A ver. Bien, entonces, el tratamiento. ¿Qué tal, señorito? ¿Qué me toca? Un momentito, por favor, chicos. Bien, continuamos. Entonces, a ver dónde estamos. Esa cruz que no me sale. A ver, chicos, ayúdenme porque se me sale esa cruz y no me deja trabajar. Gracias, chicos. Bien. Entonces habíamos visto que básicamente existe dos tipos de otitis externa. Una, las difusa, para decir toda la piel de todo el conducto auditivo externo, y otra localizada. La localizada, como su nombre dice, es básicamente, esto ya corresponde a otitis externa maligna, que me parece que uno de ustedes, no, bueno, en todo caso seguiré. Entonces la otra es la otitis, aquí está esta. A ver, ¿cómo retrocedo de...? Sí. Sí, corazón. Me acabo de conectarme, me he fijado en internet y por favor, soy de otitis externa, ¿puedo presentarlo? Bueno, bien, ya bueno, a ver, vamos a dejar de compartir para darte chance. Pero a ver, bien explícito, a ver si mejoras lo que yo he dicho, ¿no? Ya lo voy a hacer en 15 minutos, o sea, lo más rápido posible. Pero bien dicho, si ya sabes, tienes puntos medios. No, es que me presta como Ya. hacer internet. A ver, listo, adelante. ¿Cómo es? Dejo de compartir. Ya. Listo. Ya. ¿Se ve mi pantalla? Sí, no veo. ¿Se puede observar, verdad? No veo tu pantalla, no sé si el resto, pero creo que no. Tampoco. No se ve. Y un ratito aquí que ya. A ver, voy a volver a presentar. ¿Dónde está? No, ya no olvídate la anatomía, ya lo hemos hecho. Ya, entonces voy a recalcar, embriológicamente ya lo han hablado también, doctora, la causa, la patología, ya lo voy a hacer en grandes rasgos, ¿ya? O sea, no era Su que no... función es la... Perdón, no estás prestando... Ya, entonces de aquí, ya doctorita, desde acá lo voy a empezar, entonces ya no nada de irrigación, nada de esto, ya, otitis externa. Vamos a hablar de la otitis externa, es un proceso inflamatorio que va a afectar sobre todo lo que es el pabellón auditivo y la piel sobre todo, ¿no? En este caso va a ser, es bueno, raro mira, tu en imagen niños. está en el título, a ver si mueves eso. No se ve que lo que estás exponiendo. No se ve nada, doctora. Solo se ve el título, otitis externa, y tu nombre, pero no se ve imágenes, no se ve nada de lo que estás exponiendo. Doctorita, debe ser el exterior. Ya lo ha mencionado la doctora, me imagino la
inflamación, la formación de todo es la inflamación que va a afectar prácticamente lo que es la piel. En este caso, va a ser raro en niños menores de 2 años y esto se predomina casi en la temporada de verano y esto también causa cuando está el agua contaminada, puede causar, sí, cuando está, por ejemplo, los que son de nadadores, ellos tienen casi frecuentemente esta afección, ¿no? Su prevalencia va a ser a lo largo de la vida en casi de la mayoría de las personas. Yo sé que cada uno de ustedes hayan tenido otitis externa porque hemos estado expuestos y es casi el 10%, ¿no? La incidencia va a ser anual de 1 a 3% en niños entre 5 a 14 años de edad. Con respecto al 90%, etiológicamente va a ser una infección bacteriana de tipo aguda, o también conocida otitis nadador o de las piscinas. Como ya les he mencionado, prácticamente esto lo dan aquellos pacientes o personas que son nadadores y aquellos que les gusta ir a la piscina, ¿no? Su etiología va a ser prácticamente, lo vamos a hacer en resumen. ¿Cómo podría causar? Vamos a imaginar aquí a un nadador. Este nadador se va a contaminar, va a estar, no se ha tapado nada en los oídos, así que penetra lo que es el agua una vez al penetrar. Tus imágenes no están corriendo. Vas a ver, tienes... No se ve nada, doctorita. Sí se ve, pero no mueves las imágenes, ¿o cómo es? Entonces es la laptop de mi hermano, puede ser. Doctorita, ¿puedo presentarlo presencialmente, por favor? Y eso que estoy con mis laptops. No. A ver, intenta que avancen las diapositivas. Ahora sí, ¿se puede ver? Estoy en etiología. Avanza, ¿no? Ya. Exploración física, ¿se ve, doctora? No se ve. Diagnóstico, no. Solo ha quedado una otitis externa, que es la diapositiva 5. El tema que me toca exponer, lo voy a presentar. Okay. Caso que se haya... A ver, siguiente diapositiva. Siguiente. Ya, a ver, sigue de ahí. Ya, con respecto al diagnóstico, hay que basarnos bien en una exploración física y los síntomas principales va a ser lo que es neuralgia moderada o intensa de una instauración rápida y va a haber una inflamación, lo que es en el conducto auditivo exterior, ¿no? Y un dolor intenso y también va a haber lo que es va a interferir lo que en algunos pacientes, sobre todo este dolor, esta otitis externa, es un dolor muy intenso, incluso no les permite ni descansar ni dormir, les despierta así prácticamente fuerte, es muy intenso. Bueno, al hacer el inicio del cuadro clínico va a ser lo que es el prurito, la sensación de la plenitud óptica, ya sea con pérdida de audición. Si nos damos cuenta, hay veces cuando no llegamos a tener el pabellón auditivo o hay una oclusión, se dice que se puede perder hasta el 5, o sea, la intensidad, al oír, como no va a permitir el paso, la fluidez del sonido, llegamos a perder un poco la audición, ¿no? Y también va a causar lo que es autorrea, una mínima, y también va a haber, va a ser un cuadro inicial al inicio de lo que podría causar, ¿no? Entonces, siendo un aspecto brumoso, incluso algunos puede ser purulento, y el calor va a variar de acuerdo al estadio del paciente, si va a ser un poco avanzado o no avanzado. Y prácticamente este inicio, este otitis externa, se da casi, o se inicia en 48 horas, ¿no? Siguiente, por favor. Con respecto a la exploración física, en la inspección podemos encontrar incluso hasta edema o signos inflamatorios o incluso en casos que haya algún traumatismo que haya tenido un paciente, ¿no? El dolor de la presión del trago o de la tracción del pabellón auditivo, ¿no? Como hemos dicho, pues si es que hay una atracción o hay una presión entre el hueso o el pabellón auditivo,
el dolor va a ser muy intenso, muy, muy intenso. Los que han llegado a tener una experiencia, yo sé que ellos lo van a poder entender mejor, ¿no? En caso que haya puede haber tipo leve, sí, también puede haber tipo severo, siempre y cuando esté comprometido también la parte timpánica o la membrana timpánica. En la otoscopia vamos a poder ver también edema con eritema o difuso en el conducto auditivo que se puede impedir ver la forma del completo del tímpano. Y va a haber incluso una afectación periarticular con presencia de linfoadenopatías e incluso algunos pacientes pueden presentar hasta fiebre. Y pues es incómodo en caso, ¿no? En algunos pacientes. Y en estos pacientes se le puede pedir un cultivo de secreciones de otitis externa, ya sea en caso que haya una contaminación, ¿no? Ahora, puede ver normal o también colonización, ya sea por algunos agentes bacterianos o viral, también fúngica, ¿no? En aquellos pacientes con otitis externa grave, ya también puede ser recurrente de tipo crónico en pacientes inmunodeprimidos, aquellos pacientes que sean tratados como por ejemplo pacientes con diabéticos también pueden presentar otitis constante, otitis externa siguiente. El diagnóstico diferencial, aquí ya también puede causar más, se puede distinguir más sobre todo lo que es autalgia, otorrea o inflamación. Aquí vamos a ver el principal diagnóstico diferencial de la otitis externa aguda con la otitis media aguda, ¿no? Esto ya también, su incidencia va a ser alta, ya sea en pacientes pediátricos o ya sea en aquellos pacientes adultos también, ¿no? Que se les presenta. Aquí les muestro un cuadro, el cuadro diferencial con respecto a una otitis externa y una otitis media aguda. Con respecto a su edad, en otitis externa va a ser mayores de 5 años, pero otitis media aguda entre 2 a 5 años. Su estación más frecuente va a ser en verano, en cuanto a otitis media aguda va a ser en invierno. Los síntomas catarrales previos va a ser ausente en otitis externa, pero va a ser presente en otitis media aguda. En antecedentes de natación va a ser presente en otitis externa, en cuanto a otitis media aguda va a ser ausente. Y pues el dolor a la masticación va a ser presente en otitis externa, ya que es muy, muy sensible, ¿no? Porque la piel es delgada en la zona del oído externo, ¿no? En cuanto va a ser presente y va a ser ausente en otitis media aguda. El dolor o la tracción del pabellón y la presión del trago va a ser presente en lo que es en otitis externa y va a ser ausente en otitis media aguda. La adenopatía cervical va a ser frecuente en otitis externa y menos frecuente va a ser en otitis media aguda. Ahora, con respecto a este diagnóstico principal de otitis media aguda, va a tener formas generales, ¿no? Va a ser el dolor. Y lo que va a permitir es a que ya también los antibióticos sistémicos haya una mejora ante ese dolor, porque prácticamente lo que incomoda al paciente es el dolor intenso. Entonces, lo que debemos nosotros prevenir es ese dolor del paciente, ¿no? Mejorar el dolor. Y esto a veces, cuando no es controlado, puede llegar a empeorar como otorrea, ¿no? Del oído externo. Siguiente. En niños va a presentar algunos antecedentes como catarrales y fiebres. Puede haber también ausentes en lo que es la otitis externa aguda. Si encontramos algunos factores predisponentes a otitis externa, ¿no? Para poder ver y diagnosticar mejor, también podemos poder pedir una timpanometría. Nos va a permitir ver lo que son los picos de tipo A, la curva normal del pico A, de tipo A, y una curva con trazado plano. Perdón, a ver, mira, para otitis externa la impedenciometría no sirve.
Entonces no correspondería que expliquen lo que es el timplanograma, ¿no? Ya, doctorita. También algo que también tenía en duda, no sé si esto utilizan acá en lo que es para la zona, para pacientes pediátricos, lo que es el impedancímetro portátil. Impedanciómetro o timpanómetro es lo mismo. Entonces, Ah, ya, en este caso de otitis externa, eso no va, no sirve. ya, doctorita, gracias. También hay otro diagnóstico que se puede llegar a complicar, es la mastoiditis, ¿no? Que es una complicación también de esta otitis media aguda. Prácticamente los síntomas pasan la inflamación y el edema que se puede dar y incluso puede afectar hasta el cartílago auricular y causar dicho despegamiento, ¿no? Siguiente. Con respecto al tratamiento, la otitis externa no complicada, el tratamiento va a ser sobre todo lo que es una limpieza, un lavado del oído. Yo sé que varios de nosotros ya hemos llegado a presenciar el lavado del oído, ¿no? Y un control del dolor y también controlar lo que es prácticamente eliminar la inflamación. El primer paso que se debe hacer es la limpieza, el lavado con una jeringa con antiséptico. Para poder mostrar el video, ¿lo puedo hacer mostrar el video, doctora, de lavado? Ya está bien, pero ¿con qué se hace el lavado? Ya en este caso hay que tener una temperatura con una jeringa de antiséptico diluido. ¿Qué cosa es el antiséptico diluido? En este caso lo hemos estado usando nosotros en práctica, lo que es el agua oxigenada, si no me equivoco, para poderlo diluir el tapón. Una gotita, ¿no? Y el agua con una temperatura. Estás hablando de otras cosas, mira, estás hablando de otitis media, ahora me estás hablando de tapón, de lavado. Bueno, a ver, veremos luego tu video de tapón, a ver, sigue. Ya, entonces para poder hay que realizarlo cuidadosamente, ya sea por una membrana timpánica integral. Ya el video lo voy a mostrarlo aquí. A ver, compartir. A ver, primero termina con el tema de tus diapositivas y después pones el video. Ya lo tengo. ¿Con qué fin lo hacemos el lavado? Para poder facilitar lo que es la entrada de las gotas. Dale con el lavado, bueno, sí. Para poder la entrada de las gotas tópicas, para el control para poder controlar lo que es la inflamación, que nos va a permitir el alivio del dolor, ¿no? Con respecto al dolor, va a haber leve, moderado y severo. Cuando hay leve y moderado, la administración va a ser analgésico, ya sea por el paracetamol o el ibuprofeno. Y si es severo, puede ser necesario analgésicos opioides. Y también no hay indicación del uso de anestésicos tópicos donde puedan agravar la enfermedad. Siguiente. El tratamiento tópico no complicada. Acá vamos a tener que va a evitar el efecto secundario sistémico y promover lo que es la resistencia. En este caso vamos a ver las soluciones acidificantes y también los glucocorticoides. Este tratamiento lo voy a explicar en un cuadro mejor que está después. Entonces aquí en el caso de las quinolonas con corticoides tópicos podemos utilizar lo que son hidrocortisona con ciprofloxacino, gotas ópticas en suspensión de 2 gramos por mililitro más 10 miligramos por mililitro, 3 gotas cada 12 horas. En cuanto a la fluocinolonas con ciprofloxacino, gotas ópticas en soluciones de 3 miligramos por mililitro más 0,25 miligramos por mililitro, de 6 incluso hasta 8 gotas cada 12 horas. Las quinolonas tópicas sin corticoides van a ser lo que es la ciprofloxacino, gotas ópticas de 3 miligramos por mililitro, 4 a 6 gotas cada 8 horas. Las ciprofloxacinos, gotas ópticas en solución, va a ser de 1 a 2 miligramos por 0,4 mililitros. Monodosis cada 12 horas. En este caso no se le puede tratar en pacientes menores de 2 años. En lo que es el ciprofloxacino sólido, va a ser ópticos monócidos en 1 miligramos
por 0,5 mililitros y un monóxido cada 12 horas. Y tampoco se le puede dar por indicar en menores de 2 años, en pacientes de menores de 2 años, ¿no? Y aquellos antibióticos no quinolonas con corticoides, lo que es la dexametasona con polimixina B, más lo que es el dimetropina, gotas ópticas en solución de 1 miligramo. ¿Estás hablando de solución óptica con P o con T? Doctorita. Estás hablando de gotas. Siempre te oigo ópticas. ¿Estás hablando con P o con T? No, ópticas, doctorita. Ópticas. Solo que no estoy volviendo a ópticas, doctorita. En el caso de esto se le va a dar 4 gotas cada 6 a 8 horas, incluso 6 a 8 horas, y también no se le puede indicar a menores de 8 años. El abordaje también se da en leve, moderados y graves. El abordaje de la inflamación o de la infección dependerá de la severidad del paciente, ¿no? En este caso, si es leve, puede usar preparados combinados con ácido acético, hidrocortisona o antiséptico en monoterapia. Si es moderado, va a ser preparados tópicos ácidos que combinen con antibiótico o glucocorticoides. En caso si el paciente presenta gravedad, la colonización va a ser de mechas, y si hay evidencia de celulitis periauricular, como también pueden utilizarse antibióticos sistémicos. Ahora, en pacientes inmunodeprimidos está indicado el tratamiento antibiótico tópico y sistémico. Siempre y cuando, siguiente por favor. Justamente este cuadro voy a poder hablar un poco más del tratamiento que se le va a dar. El antibiótico tópico, la primera línea que se le va a dar al paciente de los fluoroquinolonas va a ser lo que es el ciprofloxacino y el ofloxacino, que esta es una actividad bacteriana, o sea, va a actuar entre las bacterias, ya sea, en caso, por ejemplo, el ciprofloxacino va a ser activo frente a enterobacterias como las pseudomonas aeruginosa y va a estar administrado por vía tópica frente a cocos gram positivos, y esta se va a administrar cada 12 horas. En cuanto a los aminoglucósidos tópicos, como la tobramicina, la gentamicina, su efectividad va a ser frente a pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, ¿no? En caso de pacientes que tengan perforación timpánica, estas no se les debe dárselo porque van a ser ototóxicos prácticamente ante estos aminoglucósidos tóxicos, ¿no? Y su administración va a ser cada 6 a 8 horas. En cuanto, dentro de lo que son antibióticos tópicos, está la polimixina B y la neomicina. Estas van a ser usadas con una combinación con otros preparados tópicos como los corticoides, o sea, van a tener una combinación. Lo que es la polimixina B va a ser efectiva frente a lo que es los Staphylococcus aeruginosos, ¿no? Las pseudomonas, mejor dicho, aeruginosas. En cuanto a las neomicinas, va a ser frente a los Staphylococcus aureus. Su reacción, o sea, va a tener una reacción, sí, siempre y cuando va a tener una hipersensibilidad local, ya sea de 5 a 15%. Y esta se va a administrar de 6 a 8 horas también. En cuanto a los glucocorticoides tópicos, estas van a disminuir el proceso inflamatorio. Es muy importante también para poder ayudar a aliviar el dolor, ¿no? Y va a mejorar el dolor, el prurito, y también va a ser más, y los que son más usados van a ser lo que es la prednisona, la dexametasona, la hidrocortisona. Con respecto a los antisépticos y las soluciones acidificantes, estos van a actuar también, van a ser bacteriostáticos,
que van a ser empleados con el ácido acético y el alcohol. Sus soluciones van a ser adificantes, como por ejemplo, estas casi son más seguras porque estas van a inhibir el crecimiento bacteriano de lo que es la Pseudomonas aeruginosa y el Staphylococcus aureus. Puede producir incluso esta solución acidificante puede causar irritación, dolor local durante lo que es la administración. Pero siempre y cuando hay que tener cuidado en aquellos pacientes que ya tienen perforación timpánica, porque la irritación va a ser más. En cuanto a la curación de estos agentes, en monoterapia es más baja cuando se combinan con glucocorticoides y antimicrobianos tópicos. Y esta va a ser de 2 a 3 semanas de seguimiento, ¿no? Se les tiene que seguir a estos pacientes, siempre y cuando sean tratados. Ahora, las formas de administración del tratamiento tópico van a ser gotas ópticas. En este caso, acá se va a ver las instrucciones, ¿no? Acá son 9 instrucciones que se le va a dar en este cuadro. Entonces, acá va a haber puede haber un fracaso al tratamiento, sí, pero siempre y cuando va a haber una infradosificación. También se le puede dar, en este caso, mechas comercializadas, que son de tipo esponja, como vemos en este gráfico. Estas esponjitas van a tener el alcohol polivinílico, que estas van a expandirse una vez que estén aplicadas las gotas ópticas, ¿no? ¿Y qué va a hacer esto? Va a facilitar lo que es la retención más prolongada de la solución óptica, y esto se reemplaza cada 1 a 3 días. En cuanto a lo que es la antibióticos sistémicos, aquí ya también la otitis externa va a estar asociada al celulitis. Entonces, una vez que haya, o sea, cuando estén estas asociadas, se le va a lo que es la preauricular, auricular y el inmunodeprimidos en aquellos pacientes, ¿no? ¿Y esto qué va a hacer? Va a cubrir lo que son, o sea, va a ir a actuar frente a estos agentes, ya sea a los Staphylococcus aureus o a aquellos que ya sean una Pseudomonas aeruginosa. La dosis que se le da de estos antibióticos sistémicos va a ser el ciprofloxacino, que es muy recomendada en niños. La dosis va a ser, ¿no?, de 10 miligramos por kilogramos por dosis, 2 veces al día, máximo 500 miligramos por dosis. Y esto va a ser durante 7, incluso hasta 10 días. Eso es todo, doctora. Ya, ¿y el video? El video. Muchas gracias, compañera. Gracias. Bueno, en este video explico un poco, ¿no?, el tipo de serum que puede existir. ¿Pero por qué estás hablando de cerumen si no es tu tema? No, solo digo porque también es el taponamiento, ¿no? O sea, puede aliviar. Bueno, si ya no lo pongas el audio, por favor. Porque mira, el cerumen, al contrario, si existe cerumen, no existe otitis externa, porque el cerumen es un protector del oído frente precisamente a otitis externa. Entonces, si existe cerumen, imposible que haya otitis externa. Doctorita, y el lavado me estás hablando, y ahí sí dice que es básicamente para tratamiento de cerumen. Bueno, a ver, termina con el lavado. A ver, ponle el audio.
Ya terminó el video. Bien, terminó tu exposición, ¿no? Doctor, algo que quiero recalcar también entre la anatomía. Deja de compartir, gracias, mientras hablas. Ya, doctorita, gracias. Justamente estaba leyendo, cuando hay excesiva proliferación de agentes bacterianos, e incluso puede causar, ¿no?, lo que es, en este caso, lo que es la otitis externa, y ahí va a haber una alteración excesiva, ¿no?, que podría también causar lo que son secreciones del oído. Y mejor voy ordenando con mis palabras. Entonces esto. Sí, mira, lamentablemente primero tarde, fuera de tiempo, has hablado cosas que no corresponden. Esto del lavado del oído, por ejemplo, lo que has mostrado no corresponde para otitis externa. Entonces tu tema realmente no está nada bien, ¿no? Y les reitero, chicos, esto les he dado con meses de anticipación, ¿no? Así que no me digan que no tuvieron tiempo. Muy bien, vamos a hablar entonces por hoy un tema, el último del día. Tapón de cerumen, ¿ya? Se ven mis diapositivas, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien, ya les estaba anticipando cuando hemos visto esas diapositivas de la anatomía, ¿no es cierto? Donde se produce el tapón de cerumen. Entonces, este cerumen, ya hemos dicho, están producidas en el vestíbulo del conducto auditivo externo por glándulas ceruminosas, que son glándulas sebáceas modificadas. Se halla en la piel, sobre todo en la pared superior cartilaginosa del conducto auditivo externo. Componentes, tiene varios, tiene elementos de tipo beta-hidroxi-beta-metilglucoril, coenzima A, que es un ecualeno, el anosterol, que justamente es parte y tiene también un poco de colesterol, lo que le da esa consistencia media grasosa al cerumen. Muy importante también, ya se los estaba mencionando, las funciones del cerumen. El cerumen, entonces, tiene una función primero de limpieza. ¿Por qué? Porque primero nuestro organismo en general tiene un tipo de migración epitelial. Nosotros no nos descamamos como las serpientes en una sola, perdemos la piel, sino que vamos progresivamente habiendo una migración epitelial. Entonces, esta migración epitelial es lo que va haciendo, como su nombre dice, migrar, avanzar el cerumen en un sentido que es hacia la parte externa del conducto auditivo, vale decir, hacia la concha. Y a esto contribuye también los movimientos de la mandíbula, porque, a ver, ya les he dicho muchas veces, para palpar la articulación temporomandibular, a ver, metan el dedo detrás del trago y abran y cierren la boca y van ustedes ver que los movimientos de la mandíbula también se reflejan o hacen que se mueva el conducto auditivo externo. Entonces, todo este conjunto hace la migración epitelial y los movimientos de la mandíbula un efecto de limpieza del conducto auditivo y que tiene mucho que ver el cerumen. Segundo, lubricación, lo que les decía hace un momento. Esa presencia de enosterol, colesterol que tiene el cerumen en su composición, hace un efecto de engrasar el conducto auditivo externo, por eso es que lo vemos ahí siempre a veces medio tapizadito de un poco de cerumen en el conducto auditivo externo. Tiene una función de protección, ¿por qué? Ya les estaba diciendo, porque esa característica que tiene medio pegajosa hace que pequeños insectos podrían ahí quedarse pegados, el polvo, por ejemplo, queda pegado ahí en el conducto auditivo externo, o pequeños elementos ajenos que pudieran entrar, entonces en esa sustancia pegajosa se queda allí y no permite la entrada de ese elemento hacia la parte interna. Y tiene una función antibacteriana y antifúngica. Esta es una función sumamente importante del cerumen y que tiene un pH de 6.1. Este pH también contribuye a esta acción antifúngica y antibacteriana del cerumen. Por eso es importante que exista cerumen para mantener la salud del conducto auditivo
externo. Un oído que no tiene cerumen, ese oído es el que está susceptible a tener diversas patologías. Por ejemplo, lo hemos dicho al inicio, que los que se van de vacaciones y están ahí macerando en la piscina, entonces el agua anda lavando el cerumen y deja desprotegido el oído, y es ahí cuando, con este efecto de la maceración de la humedad, los gérmenes están libres para penetrar en la piel del conducto auditivo externo. Bien, entonces es muy importante en un oído que encontremos cerumen, es difícil que ese oído esté enfermo. Como decía vuestra compañera, por ejemplo, que hay el cerumen y por ahí está la otitis externa. No, si hay cerumen no va a haber otitis externa. Si han lavado el cerumen, ahí sí puede entrar los gérmenes para producir otitis externa. Bien, ahora, tipos de cerumen. Esto de los tipos de cerumen, existe un tipo de cerumen húmedo, pastoso, así tipo miel, que es bien pegajoso, un poco suave, generalmente un color claro, tipo miel, ¿no? Entonces, este tipo de cerumen, por ejemplo, lo tiene la gente de raza blanca y la gente de raza negra. En cambio, un cerumen un poco más seco, oscuro, quebradizo, lo tenemos nosotros los de la América y los asiáticos. Tenemos un cerumen un poco más seco. Bien, entonces, definición de tapón de cerumen. Entonces, una cosa es el tapón, el cerumen, esa secreción normal producida por esas glándulas ceruminosas, y otra es que ese cerumen se acumule hasta producir un tapón. ¿Qué significa tapón? Algo, como su nombre dice, tapa, ocluye algo. Hemos visto ya desde el inicio, por ejemplo, tapón nasal, ¿qué significa? Ocluir toda la fosa nasal, rellenarla, en este caso la nariz, de gasa para ocluir todo el espacio de la fosa nasal. En este caso, tapón de cerumen. Es el cerumen que está ocluyendo toda la luz del conducto auditivo externo. En ese caso se llama tapón de cerumen. Bien, entonces, y como está tapando, pues por supuesto bloquea el conducto auditivo externo. Y como ven aquí en este cerumen, y como lo hemos dicho en las funciones del cerumen, pues quedan atrapados polvos, células muertas, pequeños pelitos, en fin, que pudieran estar intentando ingresar en el conducto auditivo externo. Bien, los signos y síntomas que produce el tapón de cerumen. Primero, puede ser hipoacusia. ¿Cuándo se produce hipoacusia? Vamos a regresar a nuestra imagen. Miren, ven aquí que está ocluyendo todo el conducto auditivo externo. Mientras quede 1 milímetro de luz, miren ustedes cuán pequeñito, 1 milímetro de luz donde pueda entrar el aire por ese milímetro, entonces la función auditiva todavía se mantiene. Pero si ese milímetro logra cerrarse y la oclusión es del 100%, entonces ya no entra aire. Entonces ya no está la función auditiva normal, y es en ese momento en que se produce la hipoacusia. En algunos casos, pocos por cierto, puede producirse dolor. ¿Por qué? Sobre todo cuando el tapón de cerumen ha estado demasiado seco, demasiado tiempo, y de pronto súbitamente lo hidratan, entonces se va a hinchar, y como el conducto auditivo externo, sobre todo en el tercio medio y interno, es óseo, no tiene dónde dilatarse. Entonces, cuando se dilata el cerumen, produce dolor. Entonces, el paciente es muy típico, ¿no? Esta mañana me metí a la piscina o a la ducha y me puse sordo y siento que el oído me duele un poco, y además una sensación de tapado, un zumbido de tipo grave, ¿no? Un zumbido tipo concha de mar, por ejemplo. En algunos casos, cuando el cerumen está muy profundo y logra contactar con la membrana timpánica, puede tener sensación de inestabilidad. Y autofonía. ¿Qué significa autofonía? Que el paciente dice que mi voz retumba en el oído, como que el oído, o que mi oído hiciera eco, o mi voz hiciera eco dentro de mi oído. Entonces, estos son los signos y síntomas que presenta el tapón de cerumen. ¿Por qué se puede producir el tapón de cerumen? 1, por exceso de producción de cerumen.
Hay razas, la raza blanca, por ejemplo, tiende a producir abundante cerumen y también pues familiar genético que hay personas que producen exceso de cerumen. Segundo, cuando el conducto auditivo es muy estrecho, por X razón, puede ser estrecho. Ay, perdón. Y lo más común, el uso de hisopos. ¿Qué pasa cuando usan ustedes los hisopos? Eso ya se los he dicho muchísimas veces, ¿no? Primero, si el paciente lo usa y le da vueltas indiscriminadamente y lo que hace es estar empujando y metiendo el tapón de serum. No es como cuando nosotros lo usamos viendo, veo por dónde introduzco el hisopito, a qué lado le doy la vueltita o a qué lado palanqueo para tratar de sacar de serum. Pero la gente lamentablemente no. Lo que ellos hacen es darle vueltas dentro del conducto auditivo externo y están introduciendo el cerumen o no dejan salir el cerumen a la parte externa como es parte de su mecanismo de limpieza. Ese efecto migratorio que tiene, esa desepitelización que tenemos, tiene un sentido en el que migra de la parte interna hacia el exterior. Y más o menos avanza 0.9 milímetros por semana. Entonces imaginen cuán lentito avanza, y si le meten un hisopo lo están retrocediendo todo lo que al cuerpo le causó mover al exterior, lo están retrocediendo en un segundo, lo que le causó semanas y a veces meses de hacer. Y el uso de audífonos, ¿no? Los audífonos que se meten ahí en conducto auditivo externo, sean los medicados o los que usan para oír música. Porque tiene el mismo efecto, no dejan que el oído haga su trabajo de limpieza y elimine hacia el exterior, en este caso el serum. Diagnóstico, ¿cómo se hace? Viendo el tapón por otoscopía, ahí ven el tapón. Entonces ya saben cómo se hace la otoscopía, tanto como el frontoluz como con el otoscopio, ¿verdad? Entonces, las características, ya hemos dicho que pueden ser desde amarillo claro a marrón oscuro. Eso depende también, como hemos dicho, de la raza del paciente, de su formación genética y también del tiempo en el que permanece ese cerumen en el conducto auditivo externo. Cuando recién se forma está pues un poquito medio, como hemos dicho, depende de la raza, amarillito como miel o ligeramente más oscuro, más marroncito, pero se nota de consistencia suave, blanda, incluso grasosa. Pero si el tapón está muchísimo tiempo, prácticamente se deshidrata y está petrificado y duro ahí dentro del conducto auditivo externo. Bien, entonces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con el tapón epidérmico. ¿Qué es el tapón epidérmico? Como su nombre dice tapón, también está ocluyendo el conducto auditivo externo. Entonces hace un tapón, pero es tejido epidérmico, es descamación del conducto auditivo externo que se forma como hojitas de cebolla, que son suaves, blandos, quebradizos, pero que si se acumulan mucho también podrían llegar a ser un tapón epidérmico. Y en algunos casos hacerlo diagnóstico diferencial con coágulos, ¿no? Sean coágulos relativamente frescos o también ya petrificados, que harían su diagnóstico diferencial. Entonces, el tapón epidérmico, como les digo, es acúmulo de queratina del conducto auditivo externo, que es medio blanco amarillento como hojitas de cebolla que se adhiere a la dermis del conducto auditivo externo. Puede haber en cantidades variables. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para el tapón de serum? Uno podría ser un tratamiento de extracción instrumental. Con la curetita, como me han visto hacerlo, tratar de buscar un sitio por donde sobrepasar el cuerpo extraño, y si está fresco tratar de hacer movimientos giratorios y irlo arrastrando hacia la parte externa, ¿no? Y palanqueando un poco hacia afuera. Y si no, podría ser aspiración en algunos casos, no siempre muy efectiva, pero lo que sí es 100% efectivo y un poco más inocuo, diría yo, son los lavados del oído.
Entonces, el lavado del oído, por cierto, este lavado del oído no se usa en otitis externa, puede usarse para el tapón de cerumen y para los cuerpos extraños, para extracción de cuerpos extraños a nivel del oído. Bien, ¿qué necesitamos? Una jeringa. Antes se usaba esta jeringa metálica de Gullón, pero como me han visto hacer en las prácticas, podemos usar cualquier jeringa de 20 o de 50, a la cual le adaptamos un pico un poquito más fino, incluso le adaptamos de plástico para correr menor riesgo de lastimar el conducto auditivo externo, ¿no? Segundo, una riñonera para recepcionar el agua, un contenedor del agua tibia que vamos a usar. Siempre se usa agua tibia, agua a temperatura corporal, 36-37 grados. Como no siempre tenemos el termómetro para medir los 37 grados, es muy fácil el dedo, el tacto, que puede captar la temperatura, ¿no? Entonces una temperatura aproximada de unos 37 grados centígrados. Bien, entonces, siempre hemos dicho hay que tener el frontaluz puesto para ver. Primero ver lo que hay, ya hemos diagnosticado que hay un tapón de cerumen. Ahora vamos a ver lo que hacemos, y en esto de ver lo que hacemos, es pues ver dónde apunto el chorro de agua, por dónde entro y dónde introduzco el agua. Como ya han visto en la práctica, primero se le pone una toalla para no mojar la ropa, una riñonera bien adherida a la piel para que el agua no se escurra y no le vaya a mojar la ropa, y la jeringa con agua tibia. La bibliografía o la forma que describen para hacer el lavado del oído, primero siempre hay que explicarle al paciente qué cosa le vamos a hacer y por qué. Bueno, luego preparamos nuestras cosas y cuando estemos con la jeringa, tratar de buscar un espacio por el cual poder ingresar detrás del cuerpo extraño. Generalmente la bibliografía dice apuntar al techo del conducto auditivo externo. ¿Por qué? Porque por gravedad generalmente se asientan en la parte inferior y en la parte superior está más libre, por decir, o incluso ustedes me habrán visto con la curetita tratar de abrirme un pequeño camino para que entre el agua. Entonces, también esto es un arte, no es echar el agua a donde sea ni por donde sea. Miren, no apunto el chorro del agua al cuerpo extraño o al cerumen, porque si no estaría dándole vueltas allí a lo mismo. Sino tratar generalmente en el techo, buscar un espacio por el cual el agua pase y es el rebote el que empuja el cerumen o el cuerpo extraño hacia el interior, ¿ya? Entonces no es apuntar a ciegas donde caiga el chorro de agua ni apuntar hacia el propio cuerpo extraño. La idea es sobrepasar el cuerpo extraño y el rebote es el que va a eliminar el cuerpo extraño. Por cierto, el agua tiene que estar tibia y sin aire, porque cuando le inyectan aire en el oído resulta bastante incómodo. Entonces, reiterando, igual que para la otoscopía en general, la corazón, déjamelo ahí enseguida, voy corazón, por favor. Te agradezco, muchas gracias. Gracias, precioso. Bien, entonces también esto ya me lo han visto hacer en la consulta, igual que para una otoscopía. Hélix arriba y atrás, trago adelante, mirar bien, apuntar el chorro hacia la parte superior para que el cerumen o el cuerpo extraño sea empujado hacia la parte externa del conducto auditivo externo. Contraindicaciones para hacer el lavado que acabamos de describir. 1, que exista una otitis media o externa activa. Entonces, en una otitis externa activa no podemos hacer un lavado del oído de la forma que lo hemos descrito ni con lo que hemos escrito. Ni en la otitis media hasta que ese problema se resuelva. Tampoco hacemos si es que sabemos y o sospechamos de que existiera una perforación timpánica. Entonces, historia de otitis crónica y de supuraciones en el paciente. Cirugía otológica previa, lesiones recientes del tímpano, conducto auditivo externo, presencia de tubos de ventilación. Todas estas son contraindicaciones para hacer el lavado del oído que acabamos de describir.
Haciendo un paréntesis, podríamos hacer un lavado del oído en una otitis media supurada, sea crónica o sea aguda, donde hay bastante secreción, que en este caso hace efecto de tapón prácticamente la propia secreción, el pus. Está lleno de pus y por supuesto no podemos ver lo que está afuera. Y podríamos hacerlo muy suavemente en una otitis externa, pero no como lo hemos descrito, sino tendría que ser con una sustancia antiséptica. Lo más común que usamos es ácido acético al 2%. Esa sustancia de ácido acético al 2% tibia, con menor fuerza que eliminar un tapón o un cuerpo extraño, es como para simplemente hacer un pequeño lavado, un pequeño barrido de las secreciones y cambiarle el pH del conducto auditivo externo o del oído medio. Aún tenga supuración, no tendríamos problema en hacerlo, pero con una sustancia antiséptica y estéril, no con el agua tibia de la pila como se hace para cuerpo extraño o tapón de cerumen. Segundo, el advertirle también al paciente, como ese conducto auditivo externo, en el caso de la otitis externa, está sumamente doloroso, inflamado, supurando, le vamos hasta las gotas ópticas que se le ponga le produce dolor. Entonces, si le vamos a inyectar ácido acético, le va a arder porque es un ácido, y por la textura, por el proceso inflamatorio que está cruento, pues ese conducto auditivo externo. Entonces, no siempre, eventualmente podríamos hacerlo con una solución antiséptica, pero sí en una otitis media aguda o crónica, como me habrán visto hacerlo, para lavar la secreción purulenta que está ahí. Recuerden, con una solución estéril y solución antiséptica, ¿ya? Si no, es una contraindicación hacerle lavado del oído en este tipo de pacientes. ¿Qué complicaciones podríamos tener al hacer un lavado del oído? Uno, si es que el tímpano está perforado y lo hacemos con agua tibia de la pila, el agua va a entrar a la caja del oído medio y va a producir infección. Otro, que el chorro del agua podamos hacerlo tan brusco, tan intenso, que podamos perforar la membrana timpánica. Mareos. ¿En qué caso se produce mareos? Cuando el agua con la que estamos haciendo el lavado está o muy caliente o muy fría. Por eso lo ideal es que esté en temperatura corporal. Si lo hacemos con agua fría o agua caliente, estimulamos el sistema vestibular y el paciente va a quejarse de vértigos y hasta puede vomitar. Otorragia, cuando lo lastimamos de alguna forma, incluso a uno de ustedes creo que le ha pasado que haciendo el lavadito del oído lastima la pared del conducto auditivo externo y dependiendo de la magnitud de la lesión, por supuesto, puede haber gotas de sangrado o hasta un sangrado un poco intenso, ¿no? Otalgia, porque a la manipulación, si es que es muy brusca, podríamos producir mayor dolor o si hacemos con una solución antiséptica en un lecho infectado, le vamos a producir también mayor dolor. Y si existe perforación de la membrana timpánica, como el agua va a entrar a la caja del oído medio y si la trompa está funcionando bien, el paciente va a sentir que el agua, que el líquido que le estamos lavando el oído pasa a la garganta, ¿no? Muy bien, entonces, para prevenir, primero evitar maniobras instrumentales de limpieza o lavados frecuentes. Para prevenir la formación del tapón de cerumen, hay que aclarar, ¿no? Entonces, no estarse como la gente cree a veces metiéndole agua, jabón, dice que limpiar el conducto auditivo externo. Ya saben que no es necesario. El aseo del oído en general no es necesario. Ya les he dicho a muchos de ustedes durante las prácticas que el oído se limpia con los codos. Como no alcanza, no tienen por qué tocarlos. Segundo, que pues solo se limpia la parte externa, los plieguecitos de aquí del conducto, las fositas navicular, la concha, los plieguecitos que pudiera ahí a ver si es que se acumula un
poco de grasa o de escamación, pero no hay que meterle cosas dentro del oído externo. Y evitar elementos que cambien el pH, como ya les dije, el jabón, alcohol, champú, etcétera, que no debes entrar. Si entra de casualidad un día de baño, no hay problema mientras el tímpano esté íntegro, pero no es que todos los días le van a estar echando jabón, champú en el oído. Muy bien, ¿queda claro? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos, hemos terminado y la delegada me avisa cuándo va a ser nuestro examen. Doctora, ya hice la votación y ganó para que